Tepeaca.com. Diseña tu espacio, diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, enfrente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia, preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. Cuando me estoy guisando. Radiotepeaca.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en 3 Oriente número 103 en Tecali de Herrera. Spa Center. Radiotepeaca.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos, rápido y gentil. Biocon, cerca de ti. 222-112-8910. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-8910. Llama y pide informes. Previa cita. Radiotepeaca.com. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida en este viernes ya 31 de julio de este 2020. Una primera parte del año un poco complicada para todos, pero bueno, tenemos que continuar con pensamientos positivos para que los transformemos en sentimientos positivos y de la misma manera tengamos acciones positivas. Tenemos que retomar todos estos momentos difíciles que hemos tenido todos, la verdad, y yo estimo que tenemos ahorita el momento más complicado por más que todo la economía que se ha estancado en todos los terrenos, los que tienen empleo, los que no lo tienen, los que son comerciantes, son autoempleados, emprendedores. Bueno, para todos está un poco el momento complicado, pero pues bueno, tenemos que tener la buena actitud para que obviamente todo esto lo vayamos mejorando paso a paso, apoyándonos todos obviamente, unos en servicio, otros en productos, pero todos tenemos que irnos apoyando para que juntos vayamos sacando adelante, pues primeramente la economía familiar, la economía social obviamente, y con esto pues todos vayamos sacando adelante a nuestro país paso a paso. Estamos muy contentos de transmitir una vez más a través del Corporativo Radio Tepeaca. Un agradecimiento a todo el equipo de jóvenes entusiastas que obviamente hacen posible todas estas transmisiones. Un gran saludo a todos los compañeros, a Rosy Jiménez, compañero Jesús Huerta, a la compañera Liliana Burguet, que también ha hecho muy buenos enlaces a través de sus cortes informativos, igual a la compañera Pamela Sánchez, a Liz Medrano, obviamente, Alejandro Sánchez, un gran saludo también, Marco Cortés, que también ya por ahí están iniciando su programa, Joali Olmedo, al gran compañero Beto Bautista, un gran saludo, muchas gracias a la compañera Dalena Rojas y a Fabio Olmedo, que también ha hecho excelente trabajo en su noticiero nocturno. Los invito a que la sigan a través de Radio Tepeaca, obviamente, y al compañero Adán Blanco, un gran saludo a todos ellos.
y pues impulsarlos a que sigamos con toda esa buena actitud para que pues mejoremos paso a paso esto de la comunicación a través de Radio Tepeaca. Un gran saludo a todos y muchas gracias. Y bueno, aprovechando el momento de los saludos y antes de iniciar con nuestro programa que tenemos hoy, algunas fallas que hemos descrito a través de videos, pero que bueno, por el momento vamos a explicarlo, porque tenemos un poquito de detalles en la grabación que hicimos, pero bueno, lo voy a describir de una forma explícita, esperamos que se entienda. Antes de continuar, quiero mandar un saludo a todos nuestros compañeros de la Casa del Censor en Nicaragua, que han tenido a bien también seguirnos a través de redes sociales y hemos compartido alguna información técnica con respecto a las reparaciones que ellos hacen, las que nosotros hacemos, y hemos fluido cierta información técnica. El mercado automotriz en Centroamérica se enfoca mucho en unidades pick-up, sobre todo de la línea Toyota, de la línea Mitsubishi, obviamente, y últimamente están informando que también ha estado abriendo el mercado la línea Suzuki, que es una firma japonesa también de mediana gama, obviamente, pues ya son vehículos un poquito más, no sofisticados, sino que el mercado de partes es el que se complica un poco más con respecto a las demás unidades, porque está muy selecto y solamente las partes las podemos encontrar en las agencias. Lo mismo nos pasa aquí en México. Pero bueno, un gran saludo a todos nuestros compañeros, la Casa del Censor en Nicaragua, y obviamente a Sri Lanka, nuestro compañero Lin, que tiene a bien también seguirnos. Ellos están en una escuela de ingeniería mecánica automotriz. Aquí la diferencia es que ellos manejan un poco más el área diésel ligero, pero de igual manera compartimos mucha información con todos ellos. Les mando un gran saludo desde radiotepeaca.com. Y bueno, empezando un tema importante con respecto a las unidades Ram, Dakota, Ram Charger, inclusive algunos automóviles de la línea Chrysler. Vamos a hablar específicamente del motor V6 3.9 Full Injection, que viene en muchas unidades Ram y Dakota, de las que tenemos muchas en el mercado local, pero que bueno, tienen algún detalle cuando en teoría se calienta el motor. Todo esto es provocado porque en el sistema de enfriamiento se utiliza más que agua, y todos sabemos que en el sistema de enfriamiento en todos los motores tenemos que utilizar un refrigerante como tal, no anticongelante. Aquí es donde yo quiero hacer un poco de enfoque, porque normalmente utilizamos un anticongelante en nuestro sistema de enfriamiento, y en nuestra zona, estamos hablando de Ciudad de Puebla, México, tenemos un clima templado, caluroso. Entonces lo que necesitamos en nuestro sistema de enfriamiento es un refrigerante que nos ayude a controlar la temperatura de ebullición, obviamente, para que nuestro motor nos funcione adecuadamente. El anticongelante se debe de utilizar en zonas donde las temperaturas son más bajas, y precisamente, el anticongelante nos evita que el líquido refrigerante o el agua en este caso se congele y nos pueda hacer la función. Llegó a taller reportando agua en el aceite. El agua en el aceite se va a identificar cuando sacamos nuestra bayoneta donde checamos el nivel de aceite del motor, y ahí vamos a darnos cuenta que el aceite está como tipo café con leche, de ese color, pero obviamente más espeso. De la misma manera, en el tapón donde se adiciona el aceite al motor, en la tapa de punterías, vamos a identificar que de igual manera tenemos bastante
bastante agua con aceite, o sea, una sustancia lechosa, color café con leche, así literal de ese color. Ahí nos vamos a dar cuenta que obviamente el aceite está contaminado. ¿Qué es lo que se debe de proceder aquí? Muchas veces se hace un cambio de aceite cuando está en estas circunstancias el motor. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Que como no sabemos cómo está internamente el motor, pues el aceite nuevo se vuelve a contaminar con agua. Entonces es un gasto innecesario. Lo que hay que hacer aquí en primera instancia es, ahora sí que como los doctores, preguntarle al cliente si el motor ha subido la temperatura, si está indicando bien el indicador en el tablero, si la polea térmica en el ventilador ha trabajado bien, no está completamente loca, suelta, si no se ha roto alguna banda para que no trabaje la bomba de agua, o detalles de funcionamiento que puedan haber pasado anteriormente. En este caso, nos reportó el cliente que el motor no se había calentado, mas sin embargo, pues la primera definición que se tiene es de que pues hay una junta de una de las dos cabezas dañada. Entonces procedimos a desarmar, a desmontar literal las cabezas de motor, obviamente desmontando el plenum de admisión para poder accesar a lo que son las cabezas. Cuando estamos haciendo el desmontaje, tenemos que verificar que todos los tornillos de sujeción de la cabeza, de las dos cabezas, estén a un torque específico, obviamente que hayan estado apretadas, porque nos hemos encontrado con muchos detalles que los tornillos no están apretados de forma pareja. Nos damos cuenta cuando hacemos el desmontaje. Entonces, para este caso, desmontamos las dos cabezas del motor y encontramos que las dos juntas estaban completamente bien trabajando, obviamente con un uso normal, pero no estaban flameadas. Entonces, eso nos dio a la tarea de revisar qué era exactamente el problema. En la parte frontal de nuestro motor tenemos lo que es la distribución y como tal tenemos una tapa de distribución que para estos motores es una tapa de aluminio, está conformada de aluminio y es la que nos cubre precisamente todo lo que es el cuerpo de la cadena, el engrane del árbol y el engrane del cigüeñal, así como su tensor. Entonces, esta tapa obviamente en la parte interna nos da contacto con la cámara interna de lubricación del motor, pero en la parte superior llevamos nosotros instalada lo que es la bomba de agua. Entonces la bomba de agua, por el mismo giro y por el mismo funcionamiento normal y con el tiempo, el agua va generando cierta corrosión o cierto desgaste por el giro tórico que tiene el sentido del refrigerante en el interior de la bomba. Entonces, cuando nosotros desmontamos lo que es la tapa de distribución, encontramos que en la parte interna estaba completamente lagrimeada donde hay aceite. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Que la tapa obviamente estaba ya muy dañada, muy picada, y lo que es la cámara de agua de refrigeración en donde va la bomba se estaba comunicando con la parte interna donde va la distribución. Eso hacía que lagrimeara el agua y se combinara con el mismo funcionamiento del motor con el aceite. Entonces eso provocaba que tuviéramos agua en el aceite, perdón. Aquí, ¿cuál fue la conclusión? Bueno, como ya habíamos inclusive determinado desmontar también pistones y bielas, obviamente, pues se aprovechó para revisar el estado de las camisas del motor, las 6 camisas, el estado de los pistones y el estado y funcionamiento de los metales de biela. Todo eso lo encontramos trabajando dentro de lo normal, pero pues obviamente se aprovechó para cambiar los anillos en la medida que estaba en 10, los metales en estándar y se procedió a hacer el ensamble otra vez. Obviamente las juntas de cabeza se tienen que poner nuevas, no se pueden reutilizar. Las juntas de admisión se puso completamente todo nuevo y la tapa de distribución se cambió nueva completamente. Entonces,
El tip que queremos dar a través de este medio el día de hoy es de que no siempre cuando tenemos agua en el aceite es por una junta quemada. En este tipo de motores, y también aplica para los motores Ford en V8, tienen la misma estructura, tienen también una tapa de distribución, y en la tapa de distribución va acoplada la bomba. Entonces hay una pared muy delgada que con el tiempo se llega a corroer y nos provoca esta consecuencia que es el paso de agua hacia el aceite. Ya cuando obviamente se hizo toda la reparación completa, arrancamos el motor y el aceite estaba completamente limpio y el sistema de enfriamiento trabajó de la mejor manera. Bueno, en un momento continuamos describiendo ya cuál fue el procedimiento final de esta reparación. Volvemos en unos momentos. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos. Biocon, cerca de ti. 222-112-89-10. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-89-10. Llama y pide informes. Previa cita. radiotepeaca.com. La mejor atención en el cuidado de tus dientes. Cirujano dentista Francisco David Armando Báez. Dirección 27 Norte 5035 A10, Colonia Clotilde Torres, Puebla, Puebla. Avenida Eduardo Cue Merlo, número 813, Colonia San Baltasar, Campeche, Puebla, Puebla. Citas al teléfono 2223 2218 54. radiotepeaca.com. Centro Auditivo Tepeaca. Siente oídos tapados, siente zumbidos, escucha pero no entiende las palabras. Centro Auditivo Tepeaca, tu mejor opción. Venta y adaptación de aparatos auditivos de las mejores marcas. Reparación, mantenimiento, moldes, pilas y lavado de oídos. ¿Sabes si tu bebé te escucha? Visítenos y le realizamos su tamiz auditivo. Atendemos a personas con padecimiento de microtía, que es la malformación de las orejas. Realizamos audiometrías y timpanometrías. Citas al 2231-268902 o visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 200, Centro. Clínica Polimédica de Tepeaca. radiotepeaca.com. Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo, con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces, granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado Agroquímicos La Huerta, ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 52, Central de Abastos de Huixcolotla, y dentro de la central en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta, alimenta su confianza. radiotepeaca.com. radiotepeaca.com. Continuamos con nuestro programa Conozcamos de Mecánica. Estamos describiendo el procedimiento de reparación de un motor V6 3.9 Fuel Injection de una pickup Ram. Como repito, aplica para las Dakota también, las Ram Charger que tienen motor 5.2 en V8, y este es el motor V6 3.9. Aplica también para los motores, vamos a decirlo, antiguos de Ford, que es el 351, 302, 335, que tienen la misma disposición de la tapa de distribución, que tiene contacto directo con la bomba. De hecho, es ahí donde se monta la bomba de agua. Entonces, bueno, terminando con la descripción de la reparación que hicimos, al final, obviamente, aquí tenemos un juego de punterías y balancines, los cuales van a tope exactamente. Aquí, ¿cuál es el punto? Y uno de los detalles que muchas veces se tiene cuando se hace este tipo de reparaciones es de que los buzos hidráulicos levantabálvulas se deben de descargar completamente. ¿Por qué?
porque si montamos los buzos que estén cargados, vamos a decir si se ponen los mismos, tenemos el detalle de que como se varían las alturas con la junta de cabeza nueva, corremos el riesgo de que como el buzo está cargado, nos puede hacer que la válvula y el balancín nos empuje la válvula y no nos selle, que no esté cerrada en su tiempo de compresión. Eso nos provoca una falla de operación del motor y así cambiemos cables de bujías, no vamos a tener solucionado el problema. Entonces aquí la recomendación que hacemos es que desde el mismo ensamble se descarguen los buzos para que cuando arranque el motor y suba la presión de aceite en todo el sistema interno del motor, obviamente los buzos tomen su altura requerida y no nos haga presión sobre lo que es la válvula. Este es un detalle también que debemos de cuidar para que cuando se arranque el motor, pues obviamente nos trabaje de una forma correcta. Otro detalle también que quiero comentar con respecto a este ensamble de este motor es la posición del distribuidor. Lo comento porque nos hemos encontrado con algunos motores todavía de estos, que todavía se reparan bastantes, con el distribuidor en una posición incorrecta. La posición del distribuidor, obviamente poniendo el cilindro número 1 en tiempo de compresión, los puntos de alineación entre el engrane del árbol de levas y el engrane del cigüeñal, cuando está, vamos a decirlo, en tiempo de traslape valvular, el cilindro 1 en punto muerto superior, las marcas nos deben de quedar en la parte inferior, pero si nosotros giramos una vuelta el cigüeñal, las marcas que tenemos en el engrane del árbol de levas obviamente nos van a quedar opuestas, pero recordemos que las carreras del pistón, obviamente la primera carrera es admisión y luego la segunda carrera es compresión. Ahí tenemos una sola vuelta del cigüeñal, pero media vuelta del árbol de levas. En ese punto, que es en compresión, en el cilindro número 1, es donde debemos de instalar nuestro distribuidor y nuestro rotor o escobilla, como le llamemos, nos debe de apuntar hacia el número 1, que está marcado precisamente en la pastilla de encendido que está en el interior del distribuidor. Esto es bien importante para que nuestro motor trabaje adecuadamente. Si nosotros ponemos el distribuidor en otra posición, tenemos 6 opciones obviamente, porque tenemos 6 bornes en la tapa del distribuidor, el motor nos arranca, pero no nos brinda el rendimiento ni la prestación para la cual está diseñado. Y aquí es donde hemos encontrado también muchos problemas. El motor consume mucho combustible, avienta mucho humo negro, tarda mucho en arrancar y tenemos problemas de que las bujías seguidos se están llenando de hollín y nos provoca falla consecuente. Entonces, todos estos detalles tenemos que cuidarlos cuando se hace un ensamble de este tipo de motores. Para hacer un ajuste específico del tiempo de encendido, inclusive hay boletines de Chrysler Corporation en Estados Unidos en los cuales nos recomienda hacer el ajuste del tiempo exacto de encendido en el distribuidor a través de un multímetro digital. Cuando lo movemos, obviamente nos da una lectura de 0, nos da una lectura de 5 volts. Buscando el punto medio, ese es el punto exacto para que nos dé los grados de avance correctos y nos brinde una prestación correcta el motor. ¿Esto por qué sucede? El cable de tierra, de acuerdo al diagrama eléctrico, el arnés utiliza la misma señal de tierra del sensor MAP que va en el cuerpo de aceleración con el sensor, en este caso es el sensor de árbol que lo llevamos en el distribuidor, y en combinación con la tierra del sensor de posición de cigüeñal. Entonces, si tenemos una variación en estos 3 componentes, el consumo de gasolina va a ser muy elevado. Y sobre todo, si no tenemos la posición del cilindro número 1 en el distribuidor de forma correcta, pues el motor siempre va a estar descompensado y vamos a tener este tipo de consecuencias. Repito, estamos hablando del motor V6 3.9, V8 5.2, de la línea Chrysler Ram, obviamente.
Esto es lo que podemos concluir con respecto a esta información que les estamos dando. Tenemos por ahí un video ya preparado, esperamos por ahí poderlo compartir a través de nuestra página de Facebook. Recuerden, nosotros estamos como Francisco Gómez en nuestra página de Facebook. Es el perfil que tenemos para el taller ESA Automotriz. Esperemos tenerlo por ahí para que ustedes lo chequen. Y bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, pues no duden en comunicarse con nosotros. Igual, si hay algo que no podamos responder en el momento, bueno, pues lo investigamos, pero respuesta les damos. Esto es con respecto a esta falla o esta reparación de este tipo de motores. Y bueno, continuando ya por otro lado con la lista de fallas que hemos estado desglosando en los programas anteriores, vamos a continuar el día de hoy con una falla en una unidad Volkswagen Passat. Como todos sabemos, los Passat son unos vehículos de media a alta gama que ya utilizan otro tipo de motores un poco más, no sofisticados, sino con más sistemas de control. Y en este caso, el síntoma para esta falla es el siguiente. El motor tarda en arrancar, sobre todo cuando está frío. Estamos hablando de un Volkswagen Passat con motor V6 3.0. ¿Cuál es el problema? El problema es de que el sensor de temperatura del motor está fuera de rango. Por eso, cuando se da marcha, la computadora no tiene información de qué temperatura tenemos en el motor. ¿Cuál es el problema? El problema es de que este tipo de sensor que va en la toma de agua frontal, donde llega la manguera del radiador hacia el motor, llevamos ahí el sensor de temperatura. Para mejor seña, es un sensor que nada más entra a presión y sella a través de una liga y tiene un clip para asegurarlo. Es generalmente de color azul. Entonces, lo que debemos de hacer es de que revisar dos cosas. Cuando se utiliza agua solamente en el motor, volvemos al mismo problema anterior, se genera mucho óxido en la parte donde sensa el sensor y obviamente no nos manda la información a la computadora. Podemos hacer dos cosas. Primeramente, limpiarlo con un cepillo de alambre suave y una lija de tal forma que quede limpio el cuerpo donde sensa la temperatura, montarlo y probar el funcionamiento del sensor. Obviamente, si sigue la falla, no tenemos otra conclusión más que cambiar el sensor. Recordemos que este tipo de sensores, cuando el motor está frío, debemos de tener una señal de tierra y en el otro tenemos que tener una señal de 5 volts cuando abrimos el switch o cuando arrancamos el vehículo. A medida que el motor va subiendo su temperatura, obviamente este voltaje tiene que ir disminuyendo al grado de que cuando está la temperatura normal de operación del motor, generalmente 90-95 grados centígrados, nuestro valor de voltaje en este sensor, en el cable donde tenemos voltaje, debe de ser de 1.5-1.7 volts. Si tenemos estas lecturas, obviamente entonces el sensor no está fallando. Debemos de revisar lo que es el arnés, los cables que llegan precisamente a la computadora. El arnés muchas veces pasa por partes calientes del mismo motor y nos provoca que con el tiempo y la temperatura se vayan tostando lo que es el recubrimiento de los cables y nos deja pelones los cables, literal. Entonces eso nos provoca que muchas veces hace contacto con las partes físicas y se va a tierra y eso nos provoca este problema. Entonces hay que hacer una revisión muy detallada de lo que es el arnés. Si tenemos los valores correctos, obviamente pues tenemos otro problema en el arnés. Si los valores no nos da salida de voltaje o no tenemos señal de tierra, obviamente tenemos que cambiar el sensor. Estamos hablando de un Volkswagen Passat con motor V6 3.0. Bueno, continuando con nuestra lista de fallas, ahora nos vamos a lo que es la línea Renault, el famoso motor Renault 1.6, 16 válvulas. Un motor completamente con cabeza de aluminio, obviamente.
pero que pues tiene mucho detalle en la cuestión con respecto a la falla que voy a mencionar. ¿Cuál es el síntoma? El motor no arranca o tarda en arrancar, o después de un uso normal se apaga, o llega uno a un tope o a un semáforo, uno aplica el freno y el motor se apaga. Es muy común. Este motor lo tenemos montado en muchas unidades Sandero, Kangoo, obviamente, Clio y obviamente el motor del Platina. Como todos sabemos, la unidad Nissan Platina tiene un tren motriz Renault, literal. Fue una fusión que hicieron en la cual, pues obviamente la carrocería es Nissan, pero el tren motriz es Renault. Tiene algunos componentes diferentes con respecto a la línea Kangoo, Clio y Sandero, que son completamente Renault, pero el funcionamiento básico del motor es exactamente el mismo, 1.6. Tenemos por ahí algunas variaciones con respecto a la distribución de uno contra otro. Unos tienen cuña en lo que es el cigüeñal, otros no tienen cuña, como el caso de la Kangoo. Se tiene que utilizar una herramienta especial para poner la distribución a punto. Entonces, esa es la diferencia que hay de uno a otro. Pero la falla que estamos comentando aplica para ahora sí que las dos aplicaciones de motor, 1.6, 16 válvulas. Vuelvo a repetir, el motor no arranca o tarda en arrancar, o después de un uso normal se apaga, o llegamos a un tope y se apaga. Y vuelve a arrancar el motor en una forma normal. Es muy molesto porque muchas veces se llega a utilizar mucho la marcha, por tanto que se apaga el motor. ¿Cuál es el problema? El problema es de que hay un corte de señal en lo que es el sensor de posición de cigüeñal. Igual como la falla anterior en Volkswagen Passat, tenemos que verificar que llegue el voltaje constante en el arnés de conexión hacia el sensor directamente de la computadora. Si tenemos señal de tierra y el voltaje constante, entonces no tenemos otra opción más que cambiar lo que es el sensor. Hay mucho detalle con respecto a este tipo de sensores porque pues hay genéricos, pero no duran funcionando mucho y nos causan seguido este problema. Hay otro detalle en el montaje de este sensor en ambos motores para Platina, Clio, Kangoo y Sandero. Tiene unos tornillos tipo shoulder. Estos tornillos tipo shoulder son precisamente para centrar y darle la distancia correcta que debe de tener el sensor contra el reductor, que en este caso va en el volante de inercia. Aquí el problema que hemos encontrado muchas veces es que no tiene ya este tornillo tipo shoulder y tiene un tornillo literal normal. Eso provoca que la distancia que debemos de tener calculada generalmente de 15 a 20 milésimas entre el reductor y el sensor sea mayor, y eso nos provoca también este tipo de falla. Entonces hay que tener mucho detalle en revisar que los tornillos de sujeción del mismo sensor sean los correctos para que la distancia también sea la correcta, el sensado sea correcto y no nos dé ningún tipo de problema. Cuando checamos con el escáner en este tipo de unidades qué falla hay, muchas veces no nos marca ningún código de falla, simplemente el motor se apaga y arranca otra vez de una forma normal. Entonces, aquí la recomendación es precisamente cambiar el sensor de posición de cigüeñal, y si pues mínimo utilizamos una marca reconocida en sensores, obviamente nos va a trabajar de una forma correcta. Estuvimos hablando de la línea Renault, motor 1.6, 16 válvulas, que aplica en motores en unidades Sandero, Kangoo, Clio y el Nissan Platina. Muy bien, continuando con nuestra lista de fallas que tenemos enlistadas, vamos ahora a una línea de mediana gama, de mediana alta gama, específicamente la línea Volvo, con motor 5 cilindros turbo. Generalmente es el que sucede este tipo de problema. ¿Cuál es el síntoma? El síntoma es que el motor no tiene potencia. Es una falla parecida a cuando la banda de distribución se salió de posición y presenta códigos de falla del P1014
que nos quiere decir que hay una falla de posición del árbol de levas, obviamente, o el tiempo de encendido está variable. Entonces, lo que el escáner nos dice es que hay que ajustar la banda de tiempo. Cuando nosotros hacemos una revisión de la posición de las marcas de los engranes de los árboles con respecto a la posición del engrane del cigüeñal y encontramos que todo está en posición correcta, obviamente aquí vamos a tener que ir haciendo otro tipo de diagnóstico. Este motor tiene una estructura de aluminio completamente, entonces eso provoca que los arneses, los cables literal que van en la parte superior, se calienten demasiado y nos genere cierto daño con el tiempo a lo que es el forro de los cables. Entonces, cuando tenemos este tipo de falla, vamos a tener que revisar, abrir literal lo que es el arnés, sobre todo donde va la parte de la tapa de punterías, que es donde va todo este arnés, que es el que conecta a la válvula de control del BBTI. Recordemos que el BBTI es una válvula, es una electroválvula, que obviamente tiene una señal eléctrica que trabaja a través de presión de aceite, pero que los voltajes los tiene controlados a través de la computadora. Entonces, cuando tenemos este tipo de fallas en Volvo, nos va a decir en el sistema, en el escáner, Valve Control Timing, o sea que tenemos algún problema de posición de tiempo. Pero en sí el problema es de que con el calor se nos llegan a tostar lo que son los cables, y como en el caso anterior del Passat, los cables se van a tierra y nos provoca este tipo de falla. Es un problema muy común en la línea Volvo. Entonces lo que hay que hacer es revisar precisamente todo este arnés, que todo esté aislado y nos quede funcionando sin ningún problema. Cuando hacemos este tipo de reparaciones, lo que recomendamos nosotros, de hecho lo que usamos, es tubo termofil. El termofil, como todos sabemos, obviamente se pone en lo que es el grueso del cable a reparar y se funde a través de calor. Esto nos hace que el termofil se una y se funda igual al plástico cobertor de los cables. ¿Por qué comentamos esto? Porque muchas veces se pone cinta aislante y la cinta aislante, por muy buena calidad que sea, se llega a despegar y eso nos puede provocar otra vez la misma condición. Entonces esa es la recomendación que hacemos. Estuvimos hablando de la línea Volvo S40, S60, que utilizan un motor de 5 cilindros turbo 2.5. Bueno amigos, no se vayan, volvemos después de un corte comercial. .com. Diseña tu espacio, diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, enfrente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia, preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. Cuando me estoy guisando. RadioTPAK.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en Tres Oriente número 103 en Tecali de Herrera.
Spa Center. Radiotepeaca.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos, rápido y gentil. Biocon, cerca de ti. 222-112-8910. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-8910. Llama y pide informes. Previa cita. Radiotepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. Radiotepeaca.com. Radiotepeaca.com. Muy bien, amigos, continuamos con nuestro programa Conozcamos de Mecánica. Y bueno, quiero aprovechar para mandar un gran saludo y hacer una buena recomendación de nuestra gran amiga, la licenciada Norma Monroy Ramírez, que obviamente es un excelente asesor inmobiliario en Ciudad de Puebla. Si ustedes tienen por ahí algún requerimiento con respecto a créditos de Infonavit o Fobiste, bueno, pues ella es la persona que les puede apoyar. Tiene obviamente su teléfono de oficina en Ciudad de Puebla, el 22 25 78 37 59. Ahí está apareciendo en nuestra pantalla. Y también su correo electrónico para cualquier información, atención@valorcity.com.mx. Se los recomiendo ampliamente. Si tienen algún detalle por ahí, pues no duden en comunicarse con ella, está para servirles. Y también, obviamente, a Ciudad de México, a nuestra gran amiga Paloma Shani, que nos ha tenido a bien seguirnos y darnos pues algunas recomendaciones con respecto al desarrollo de los programas en vivo. Le agradecemos muchísimo a nuestra gran amiga Paloma y los invito a que sigan sus enlaces que se refieren a temas sobre el desarrollo personal y espiritual. Estas cuestiones que ahora en estos tiempos que estamos viviendo, pues hace bastante falta poder escuchar una opinión diferente, sobre todo muy jovial, de una forma muy particular, y pues se la recomiendo ampliamente. Ella está en Facebook como emocional-medio-mente by Paloma Shani. Se la recomiendo ampliamente. Y también aprovechar para mandar un gran saludo a nuestro gran compañero y amigo, mentor de Mente Millonaria, el gran amigo Miguel Santos, que pues anda viajando por muchísimas partes del mundo, difundiendo todo su gran conocimiento, de igual manera con respecto a estos valores que debemos de ir retomando con respecto a nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y obviamente los logros que podemos ir obteniendo, cambiando un poco, le llamamos nosotros cambiando un poco el chip mental, cambiando un poco nuestra forma de percibir y ver las cosas, para que pues obviamente tengamos diferentes resultados. Les mandamos un gran saludo a todo su equipo de nuestro gran amigo Miguel Santos. Y bueno, continuamos con nuestro tema de nuestro programa. Continuamos con una falla en los autos, obviamente de mediana y alta gama. Específicamente hoy vamos a hablar, bueno, en este momento, de un BMW, de la famosa línea BMW Sedán. Tenemos una falla que es muy común también y se refiere a lo siguiente. El síntoma es de que el motor, de igual manera como en muchas fallas que hemos descrito, tarda en arrancar a cualquier temperatura, esté frío o caliente, falta de potencia. Y aquí hay un detalle: en este tipo de unidades, como tienen un sistema de control del motor un poquito más sofisticado, tenemos muchísimos sensores en todo lo que es el motor. Entonces nos manda una luz en el tablero que nos dice que hay una falla en la tracción, ¿sí?
pero estamos hablando de que el motor tarda en arrancar a cualquier temperatura y le falta mucha potencia. ¿Cuál es el problema? Estamos hablando de un BMW tipo sedán. Motor, obviamente, de 6 cilindros, 2.5, en línea generalmente es lo que nos pasa este problema. La causa es de que el sensor de posición de árbol de levas pierde la señal. Es muy común esta falla en este tipo de motores. ¿Cuál es el aviso que vamos a tener? Que el motor tarda en arrancar, nos va a traer como consecuencia estar utilizando mucho la marcha. Al utilizar mucho la marcha, pues podemos dañarla prematuramente, obviamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar lo que es el sensor de árbol de levas. Primeramente, verificar que le llegue el cable negro, que le llegue señal de tierra y que le llegue su voltaje. Si las dos lecturas están dentro de rango, no vamos a tener otra opción más que cambiar el sensor de árbol de levas, que para este tipo de motores va en la parte frontal, junto a donde va el termostato, la toma superior de agua. Lo tenemos prácticamente a la mano, este tipo de sensores. Hay que desmontarlo. Lo que sí hay que tener mucho cuidado en este tipo de sensores, debemos de tener el específico para este motor, porque hay unos sensores parecidos con el mismo tipo de conector, mas sin embargo no tienen la capacidad de sensado y nos provoca no este problema, sino muchas veces cuando se cambia este sensor el motor ya no arranca. Entonces debemos tener mucho cuidado en tomar bien la numeración específica del sensor para solicitarlo al proveedor y obviamente que se ponga un sensor, si no original, equivalente, para que nos funcione correctamente. Estuvimos hablando de un BMW tipo sedán, motor 2.5 de 6 cilindros. Y por último, dentro de nuestra lista que tenemos ya por escrito, vamos a decirlo así, tenemos a un Nissan Sentra del 2000 al 2003. Esta falla también es muy común en este tipo de unidades. ¿Cuál es el síntoma? El síntoma es de que el motor está inestable en marcha mínima, o sea, el motor se mueve mucho, le llamamos normalmente ratea o está inestable. Y cuando se quiere acelerar, el motor como que se frena y después da jalones, como que se frena y luego da jalones. Cuando conectamos nuestro escáner no tenemos ningún código de falla. Nissan Sentra del 2000 al 2003. ¿Cuál es la causa? El problema es de que la válvula jack, la válvula que controla en este caso las revoluciones del motor cuando está en ralentí quiere decir cuando el motor está funcionando pero sin acelerar. En este tipo de motores tenemos una válvula jack con 6 cables. Entonces, tenemos 2 de corriente, 4 controles de la computadora. Entonces, esto origina que la computadora se dañe de los controladores de la válvula jack. La jack se va a corto por el paso de anticongelante en el cuerpo de aceleración. En este tipo de unidades tenemos una alimentación de refrigerante por un extremo y por otro extremo sale el refrigerante. Esto es para obviamente mantener una temperatura igual a la del motor, para que la mezcla de aire, en este caso entre el aire, llegue a una cierta temperatura a la cámara de combustión. Entonces por eso tenemos este paso de agua normal para que genere una temperatura estable. Pero ¿cuál es el punto? De que con el tiempo igual se llega a picar el cuerpo de aceleración y nos llega a mojar lo que es la válvula jack y nos manda a corto la válvula. ¿Cuál es la corrección? La corrección es la siguiente. Antes de cambiar o de checar la computadora, obviamente, hay que cambiar la válvula jack. Porque si nosotros nada más reparamos, en este caso, o mandamos a revisión la computadora y no cambiamos o no revisamos la válvula jack, corremos el riesgo, y esto ha pasado muy frecuentemente, de que la computadora, aunque esté reparada, o sea otra computadora, al conectarla la vamos a dañar. Entonces eso nos va a provocar un gran problema de funcionamiento de nuestro motor, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos básicamente el día de hoy.
Estamos hablando de un Nissan Sentra de los modelos 2000 a 2003. Falla en la válvula jack. Y bueno, para concluir tenemos una última falla. La podemos todavía comentar, mi buen Jesús. Se refiere, tenemos muchas unidades de estas, con este motor más bien, que se refiere al motor famoso Vortec. Lo tenemos en muchas unidades de la línea Chevrolet, Pickup, Silverados, el motor 4.3 tipo Vortec. ¿Cuál es el problema? El problema en estos motores, y es una falla también que queremos compartir porque ha tenido que recurrirse muchas veces a una reparación mayor de este motor cuando el problema lo tenemos en el sistema de encendido. Este motor Vortec, generalmente en todos los motores tenemos lo que es el distribuidor de corriente en la parte trasera del motor. Entonces, por diseño de algunas unidades, tenemos casualmente el sello del cofre, sobre todo en las pickups, el sello del cofre, y sobre todo cuando está lloviendo, la humedad, pasa hacia lo que es el distribuidor, y esa humedad con el tiempo nos provoca mucho óxido en la parte interna del distribuidor. Recordemos que este tipo de unidades 4.3 en V6 y aplica también para el 5.7 en V8, tenemos una tapa de distribuidor tipo cangrejo. Tipo cangrejo porque los bornes se cruzan en el cuerpo de la misma tapa de distribución, y eso nos provoca, en primer lugar, a altas velocidades un flujo de corriente cruzado entre un borne y otro. Esa es una de las primeras fallas. Si tenemos la tapa de distribución, distribuidor en buen estado, necesitamos revisar el rotor, porque también por la misma humedad se llega a oxidar bastante y nos provoca corrosión. Esa corrosión nos aísla los electrodos de contacto, los que fluyen la corriente hacia los bornes de la tapa, y nos provoca una falla de cilindro. A esto quiero llegar, de que cuando nosotros checamos con el escáner, en el escáner nos va a decir una falla de misfire, o sea, falla aleatoria en cualquier cilindro, y muchas veces se confunde con una falla de válvula flameada, o una falla de cable, o una falla de bujía. El problema, o lo que nosotros recomendamos en este tipo de motores, es desmontar completamente el distribuidor para poder darle un servicio completo, limpiar todos los bornes y volverlo a instalar en su posición. Obviamente hay que tener cuidado de poner el cilindro número 1 en tiempo de compresión para que tengamos la misma posición y nos arranque el motor sin ningún problema. Esto es una falla muy común en motores Vortec, la utilizan mucho también las unidades Astro-Ben, que tenemos muchas unidades por acá, muchas pickups, S10, Silverado, de las pequeñas que traen este tipo de motor. Bueno, compañeros, pues es básicamente todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Espero que haya servido la información que les hemos ofrecido, y pues la idea es seguir compartiendo las experiencias que tenemos en taller para que pues obviamente nuestro auditorio, ustedes que nos hacen favor de seguirnos, pues tengan a bien conocer un poco más del funcionamiento de sus unidades. Ya hemos nombrado muchas marcas, muchas fallas en muchos vehículos, y si tienen alguna otra duda o algún comentario, pues no duden en comunicarse con nosotros en nuestro perfil de ESA Automotriz. Estamos con Francisco Gómez, o directamente aquí a nuestra radiodifusora Radio Tepeaca. Los atenderemos con mucho gusto. Por el momento les agradezco mucho su atención, y recuerden una cosa: si sabemos cómo funciona, lo podemos reparar. Muchas gracias y nos vemos la próxima.